tardes, gracias por estar con nosotros en esta sesión de la Comisión de Normas Transitorias, y nuestro sistema es que ustedes puedan exponer y después damos la palabra a convencionales para que hagan preguntas o bien emitan opiniones. Así que, señor presidente, queda con la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos los integrantes de esta comisión. Agradezco la gentil invitación que se ha cursado a la Corte Suprema para participar en esta audiencia. En lo que nos concierne, y siempre bajo un ánimo de colaboración, estricto respeto por la autonomía que la Convención tiene, como Poder Judicial, hemos recibido sin duda con beneplácito la invitación que se nos formulara por la mesa directiva de esta instancia a fin de entregar nuestras apreciaciones sobre las normas transitorias en discusión atingente al sistema de justicia. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de compartir esas observaciones y hacer entrega de un documento que las sustenta. Reunión que estuvo marcada por el espíritu de cooperación que siempre ha sido y será nuestro sello. Hoy nos honra mucho responder a la invitación que nos hiciera esta comisión para intensificar esa colaboración, mediante esta sesión en que generosamente se nos ha dado la oportunidad de exponer nuestros aportes en el análisis del régimen de transición en las áreas temáticas que se vinculan estrechamente con nuestra actividad. Me acompañan la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco, y el ministro de este tribunal, señor Leopoldo Llanos, quienes expondrán las consideraciones que han nacido del trabajo de la Comisión Constitucional de nuestra institución y que ya están reflejadas en el documento que fue entregado la semana pasada a la mesa directiva de la Convención. También me acompaña en esta oportunidad el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señor Ricardo Guzmán, quien dará algunas luces sobre los impactos presupuestarios y de gestión más trascendentes que se producirán con los cambios previstos por la Carta Constitucional en discusión y que razonablemente podrían tenerse en cuenta al momento de diseñar y proponer el régimen de transición respectivo. Junto con ello, desde luego quedamos a disposición para resolver las dudas o inquietudes que pueden tener y generar un diálogo constructivo para el mejor desempeño posible de vuestra comisión. Muchas gracias por su atención y dejo con la palabra entonces a nuestra ministra Ángela Vivanco. Muy buenas tardes, señor presidente, tanto a usted como a los señores miembros de la Comisión de Normas Transitorias, y pido la autorización para efectos de compartir una presentación en pantalla en la que se resumen las observaciones que tenemos, según ya lo ha señalado el señor presidente de la Corte. Adelante, señora ministra, que están hecha la coordinación ya para la presentación. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a compartir entonces. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, como lo señalaba el señor presidente de la Corte, este documento resume y sistematiza, ordena aquellos aspectos que aparecen en el informe que se entregó el día 12 de mayo a la señora presidenta de la Convención. El contexto de estas observaciones es tanto la invitación que se nos ha formulado y que agradecemos para exponer en esta comisión, como también la reunión que se sostuvo con la señora presidenta de la Convención y con su vicepresidente en aquella fecha. Por supuesto, como ya se ha señalado, la pretensión que nosotros tenemos es aportar información al debate con el mayor respeto por el trabajo y por la autonomía que le corresponde a esta comisión en esta importante labor. Del punto de vista de las líneas generales de observación, es muy importante que todos tengamos presente
que hay una numerosa cantidad de materias que están en el proyecto de nueva Constitución, particularmente en nuestro caso asociado con la función jurisdiccional, que tienen importantes impactos y magnitudes y que en consecuencia requieren examinar cuál es el futuro de esas normas desde el punto de vista de los tiempos e implementación, y justamente en relación con ello poder reflejar esa realidad en las disposiciones transitorias. Al respecto, nosotros hemos tenido la posibilidad de revisar aquellas disposiciones transitorias que se propusieron en particular en la Comisión de Justicia, y en consecuencia sobre ellas es el comentario que nosotros vamos a hacer, y por supuesto estamos disponibles para comentar o poder aportar también en cualquier otra indicación que pueda presentarse en el futuro. Al respecto, las observaciones que nosotros hemos considerado en este documento y que son parte del trabajo desarrollado por la Comisión Constitucional, que fue encomendada a tal efecto por el Pleno de la Corte Suprema, se basan en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, hay algunas disposiciones transitorias que resultan contradictorias entre sí o que tienen problemas entre ellas de coordinación. Particularmente, con eso se inicia la presentación, las que son atingentes a la duración de los cargos de los jueces y sus periodos de ejercicio. Un segundo comentario es que hay normas transitorias que ordenan al legislador dictar leyes bajo determinados plazos. Tema que obviamente es de la mayor importancia porque son numerosas las instituciones y procedimientos que requieren la dictación de leyes complementarias. Pero en específico, en estos casos, los tiempos de tramitación legislativa pueden ser bastante extensos, y en consecuencia fijarles plazos podría significar una dificultad en cuanto a la aplicación de la normativa correspondiente e incluso dificultades de carácter interpretativo, como por ejemplo, como lo vamos a explicar un poco más al detalle más adelante, considerar que deriva del no cumplimiento de esos plazos, algunos que son bastante exiguos, que pudiera considerarse la caducidad de esas normas. Por último, hay algunas normas transitorias que nosotros consideramos que más bien son propias de una regulación permanente, como es el caso de la justicia militar. Y además se añaden otras que crean procedimientos especiales en etapa de transición que son de muy compleja implementación. Por ejemplo, el tema de utilizar el procedimiento de juicio sumario para los contenciosos, siendo de ese punto de vista más apropiado mantener la actual regulación mientras que no se dicten las normas necesarias para llegar a una modificación sustantiva, como la Constitución lo considera. A continuación vamos a ofrecer algún detalle de lo que hemos dicho del punto de vista de las observaciones puntuales. Yo voy a ver una parte de la presentación y posteriormente va a seguir con ella el ministro don Leopoldo Llanos. En primer lugar, como lo adelantábamos, en materia de cesación de juezas y jueces, tenemos en primer término las disposiciones transitorias número 12, 13 y 14, que regulan la manera de aplicar el nuevo estatuto de término de funciones a quienes se encuentran desempeñando la función jurisdiccional a la época de entrada de la nueva Constitución. Nos referimos a la norma relativa a los 70 años. Y sobre esto debemos señalar que estas tres disposiciones son diversas entre sí, siendo más restrictivas del punto de vista de la protección, la número 12 y 13, y encontrándose la tercera, que es la 14 transitoria, considerada de un modo más idóneo, porque no solamente abarca la situación de jueces y juezas, sino que también de los miembros del escalafón primario y también a los jueces de policía local, estableciendo entonces una regla, agregando que las vacantes de las juezas y jueces que cesen en el cargo por su virtud serán nombrados por el Consejo de la Justicia, que es el órgano nuevo que asume el gobierno judicial. Sin embargo, esa norma del inciso primero en la disposición transitoria 17 resulta contradictoria tanto con el inciso segundo del mismo artículo como también se aplicará el tope de los 70 años ni de los 14 años en el caso de los miembros de la Corte Suprema,
a quienes sean miembros del escalafón primario del Poder Judicial a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución. En consecuencia, allí se presenta una disparidad entre las normas que rigen esta parte, incluso dentro de una norma en cuestión, se produce esa disparidad entre un inciso y los siguientes. Ahora, nosotros hemos sido muy enfáticos en cuanto a considerar la necesidad de disposiciones transitorias adecuadas en esta materia. Sin que existan estas disposiciones transitorias, se producirán considerables y sucesivas vacancias en el corto plazo, que van a afectar sin duda el servicio judicial desde la perspectiva no solamente. ¿No se escucha? Perdón. ¿Qué dice? Quedó en un vacío. Sí. Sí, ¿se escucha? ¿Nos escuchan ustedes? Ahora los vemos si se escucha, ¿eh? Ahora los estamos escuchando. A la ministra no la escuchamos. ¿Quieres cambiar para acá? No, sí, ahora no. Ahí me están dejando. ¿Ahora sí? Sí, disculpe, señor presidente, había quedado fuera, por eso no me veía. Ok, podemos continuar entonces, si puede repetir la última parte, porque ahí fue cuando se perdió la conexión. Voy a volver a compartir pantallas. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve perfecto. Disculpe, por favor. No. Bueno, como decíamos nosotros, hemos sido bastante enfáticos en considerar la necesidad de que existan disposiciones transitorias en esta materia, porque de otra forma, se producirían considerables y sucesivas vacancias a corto plazo en la continuidad del servicio judicial, lo cual representa no solamente un problema por las vacantes mismas, sino también la dificultad de reponerlas y, por supuesto, la situación que significa una cantidad masiva de reemplazos, postulaciones, concursos, etcétera, que, por cierto, genera un problema de mayor envergadura del punto de vista de la Administración de Justicia. De acuerdo a los cálculos que nosotros hemos hecho, si no existiera normativa transitoria en esta materia, a fines del 2022 dejarían sus puestos un total de 104 cargos del escalafón primario del Poder Judicial, lo cual implica en forma instantánea a 8 ministros de la Corte Suprema, a 27 ministros de Corte de Apelaciones y 54 jueces de primera instancia. Desde ese punto de vista, obviamente que la provisión de vacantes sería extraordinariamente compleja y además porque se exige para el ingreso que sean egresados de la Academia Judicial, lo cual prácticamente significaría que no se daría abasto para poder resolver esa problemática. Del punto de vista de la eliminación o reemplazo de órganos y servicios actualmente vigentes, debemos considerar el tema de los arbitrajes forzosos que están en la disposición transitoria primera. Esta norma aborda las situaciones intermedias en materia arbitral, a diferencia de otras disposiciones aprobadas en general. En esta se mantienen vigentes los estatutos aplicables a la entrada en vigencia de la nueva Constitución hasta la dictación de las normas adecuatorias respectivas, lo cual debiera, ¿no es cierto?, ser la fórmula más adecuada desde este punto de vista para efectos de que no haya una interrupción del sistema y, por supuesto, de aquellas fórmulas, ¿no es cierto?, que son de arbitraje forzoso en la actualidad.
Del punto de vista de los tribunales que son reemplazados por tribunales administrativos, lo cual está en las disposiciones tercera y tercera A transitorias, se aborda en estas disposiciones la fusión de los tribunales que conformarán la jurisdicción administrativa. Entre ellos están los tribunales tributarios y aduaneros, el Juzgado de Cuentas de la Contraloría General de la República, el Tribunal de Contratación Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial. Sin embargo, lo hacen de un modo distinto. Uno regula el deber de unificar los procedimientos y el otro no, y ambos regulan el traspaso de los integrantes y funcionarios de estos tribunales de un modo diverso. Es decir, aquí también encontramos normas que no condicen, ¿cierto?, su redacción y lo que resulta mandatorio entre sí. De ese punto de vista, en consecuencia, es necesario armonizar ambos preceptos, estableciéndose que esto tendrá que finalmente redundar en la actividad legislativa, y detectamos también la dificultad que significa el establecimiento de un plazo que, como decimos, en cuanto a las normas generales o observaciones generales, puede ser bastante difícil de cumplir. Es importante tener presente que el tema del contencioso administrativo de los tribunales administrativos es un tema que se viene planteando hace ya 2 constituciones antes que este proyecto constitucional, y que no ha visto la luz, desgraciadamente, lo cual ha significado una gran dispersión de procedimientos y de órganos que tienen facultades administrativas, por lo cual es muy importante dar la suficiente ductibilidad al sistema para efectos de que esta vez sí pueda producirse esta instalación de tribunales administrativos en los tiempos necesarios. De ese punto de vista, ¿no es cierto?, como lo adelantábamos al principio, fijar plazos específicos al legislador puede significar una gran dificultad de que puedan cumplirse los mandatos constitucionales, particularmente cuando son extremadamente exiguos, lo cual a veces hace imposible que se alcance a tramitar una ley en esos tiempos, y además, como lo decíamos al principio, puede significar una problemática interpretativa. No existe una sanción aparejada al no cumplimiento de los plazos por parte del legislador. En consecuencia, dado lo anterior, si esos plazos no se cumplen, no hay un efecto de cara al Parlamento, pero sí podría haber un efecto interpretativo que posteriormente redunde o signifique la consideración de que ha caducado la posibilidad de dictar estas normas, lo que sería muy grave, porque implicaría también el que los preceptos constitucionales respectivos no podrían cumplirse. En lo que respecta al Tribunal Constitucional y a su sucesor, que es el órgano que se ha venido a llamar Corte Constitucional, que implica las disposiciones transitorias 9D, 9D y 9E, debemos decir que el hecho de comentar estas normas por nuestra parte no se corresponde a que nosotros seamos incumbentes directamente con lo que se refiere a estos órganos especializados de justicia constitucional, sino que sí es un tema que resulta importante, puesto que, como es sabido, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen incidencia en las sentencias de la justicia ordinaria, y de ese punto de vista es especialmente importante que siga existiendo esa relación y que esa relación siga operando de una manera que no entrave ese proceso. Las normas que hemos mencionado abordan la instalación prácticamente inmediata de la Corte Constitucional, así como la duración en el cargo de sus primeros miembros. Se regula también la situación de las causas que estuvieran radicadas en el Tribunal Constitucional a la época de entrada en vigencia de la Constitución, y se señala que seguirán siendo tramitadas por dicho tribunal hasta su término, sin exceder el plazo que va a significar el tema de la instalación constitucional misma. Pero, sin embargo, estas normas dejan abiertas, a nuestro juicio, 2 dudas. En primer lugar, se indica como tope para sustanciar las causas por el Tribunal Constitucional hasta la fecha en que deba instalarse como máximo la nueva Corte Constitucional. Pero debiera agregarse como hipótesis de término el caso en que la nueva Corte resultara instalada con al menos 2/3 de sus miembros antes de ese plazo. Por otra parte, no aparece regulada la hipótesis de los requerimientos que sean presentados entre la entrada en vigencia de la Constitución y la instalación de la Corte Constitucional, dado los tiempos que, como hemos dicho, significa las tramitaciones de las normativas correspondientes e incluso el nombramiento de los respectivos miembros.
por lo cual resultaría un complejo escenario que no hubiera tribunal competente para conocer de los requerimientos, particularmente de lo que hoy es y conocemos como la inaplicabilidad. Luego viene un capítulo que refiere a las acciones constitucionales, que obviamente es un tema que al Poder Judicial le resulta especialmente importante, porque como es también de todos sabido, muchos de los derechos constitucionales encuentran una aplicación y una protección efectiva justamente gracias a estas acciones cautelares, particularmente en lo que se refiere a lo que podríamos llamar el Estado social. El Estado social en la Constitución del 80 está muy poco desarrollado y muy frágilmente desarrollado, y lo que se ha obtenido de ese punto de vista en temas de salud, en temas de educación y tantos otros ha sido justamente por una jurisprudencia poderosa, interpretativa de las Cortes en los 32 años que llevamos de régimen democrático. La disposición transitoria número 32 fija un plazo legislador para regular la acción de tutela de derechos fundamentales, acción que es la heredera del recurso de protección. Sin embargo, ese plazo es un plazo brevísimo de solamente 3 meses, tema que, como ya lo hemos dicho, puede entrabarse enormemente si no existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esas normas se dicten con la rapidez que se pretende. Replica, en similares términos, la disposición transitoria la tramitación actual del recurso de protección y su conocimiento por las Cortes de Apelaciones, pero al igual que la norma permanente con la que se encuentra conexa, es decir, la que establece en la parte ya permanente de la Constitución la acción de tutela, prescinde del carácter legal o arbitrario de la amenaza, perturbación o privación que genera el acto o omisión denunciada. Es decir, de alguna manera, ¿no? Sin perjuicio de establecer este breve plazo para la regulación y puesta en marcha de lo que va a ser la acción de tutela, sin embargo empieza a aplicarla desde antes, lo que genera un problema, porque sin duda esto significa, las transformaciones que esta acción significa, requieren, ¿no es cierto?, un periodo de ajuste, y además es importante decir que hoy ni para la acción propiamente constitucional de amparo, ni tampoco para la acción de protección existe una regulación legal, sino solamente la regulación a través de autos acordados que están preparados de acuerdo a la redacción del artículo 20, a la actual redacción del recurso de protección y no a lo que va a ser el futuro recurso de tutela de derechos. La norma permanente le entrega el conocimiento de estas acciones al tribunal de instancia que determine la ley. Por lo mismo que a priori es difícil estimar la forma en que se va a producir el traspaso, porque no sabemos si va a ser cualquier tribunal de la instancia, alguno en particular, o esto va a estar asociado, como podríamos pensarlo, con la existencia del contencioso administrativo que tiene que instalarse de acuerdo a las normas que revisamos anteriormente. De este punto de vista podría existir un elevado uso de este recurso al eliminar el concepto de actos o omisiones ilegales o arbitrarios, estableciéndose entonces, ¿no es cierto?, la situación de que puramente obedezca a la amenaza, perturbación o privación, sin que exista una normativa procedimental que se ajuste a ello, ni tampoco una experiencia que determine cuáles son las circunstancias o situaciones en que estas acciones se van a admitir a tramitación. Como referencia, es importante considerar que un total de 168.166 recursos de protección ingresaron a las distintas Cortes de Apelaciones del país durante el año 2021, mientras que en la Corte Suprema ingresaron 81.271 apelaciones de esta acción, ¿no? Entonces es un cúmulo muy importante de recursos, y no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, del punto de vista de la protección de los derechos. Del punto de vista de la acción de amparo que está establecida en la disposición transitoria 33, se fija un plazo al legislador para regular esta acción, que también es muy ínfimo, puesto que también se dan los mismos 3 meses. En los mismos términos que ya se han descrito con anterioridad, se replican los términos de tramitación del recurso de amparo establecidos en el auto acordado, y de ese punto de vista creemos que es importante
que se considere que es un plazo muy exiguo, que es muy posible que no pueda en definitiva cumplirse, y además mantener vigente la regulación dada por la actual Constitución y por el auto acordado, que igual que pasa en el caso anterior, está absolutamente vinculado y dependiente del artículo 21 de la Constitución. También aquí se habla de la magistratura que señale la ley. Aquí no se dice el tribunal de la instancia que señale la ley, por lo cual se podría mantener la tramitación en las Cortes de Apelaciones, pero de todos modos, si realmente se pretende que se dicte una ley que regule esta materia, esa ley también va a tener que hacer una determinación sobre cuál es el tribunal que en definitiva va a corresponder a la primera instancia de estos recursos. Como referencia, cabe considerar que un total de 17.594 recursos de amparo ingresaron a las distintas cortes del país durante el año 2021, mientras que en la Corte Suprema ingresaron 7.905 apelaciones de tales recursos durante el mismo año. Es decir, también estamos en una situación de gran carga del punto de vista de la cantidad y, no está de más decirlo, la importancia y relevancia de estos recursos. Luego, del punto de vista de la acción de compensación por privación de libertad indebida, que está en la disposición transitoria 34, se trata de una disposición compleja. Otorga efecto retroactivo a la norma permanente sobre compensación por privación de libertad sin condena. De ese punto de vista no hay una regulación complementaria de esa acción, pero sin embargo se pretende que se aplique desde ya, lo cual, ¿cierto?, puede resultar del todo inconveniente, siendo mucho más fácil, ¿no es cierto?, y mucho más adecuado a que este tema se pueda resolver legislativamente con la debida detención y reflexión, el mantener la aplicación del 19 número 7 letra I de la actual Constitución, que se refiere a la indemnización por error judicial. También en este caso la disposición 34 transitoria establece un plazo en cuanto a la regulación legal de la compensación por privación de libertad indebida, ese a que prácticamente se aplica en el acto. Y desde ese punto de vista creemos que es conveniente, más bien, ¿no es cierto?, establecer una posibilidad de resolverlo con la necesidad de tiempo que el tema requiere. Y por último, en el tema de las acciones cautelares, también mencionar el procedimiento y acción de indemnización judicial, que es heredero de la indemnización por error judicial que mencionábamos antes, que es la disposición transitoria número 35, en que también se pretende dar un efecto retroactivo a esta nueva conformación de la acción, y se fija un plazo breve al legislador para regular la tema que tiene los inconvenientes que hemos mencionado. Al igual que en el caso anterior, se sugiere mandatar al legislador la dictación de la ley respectiva sin una fijación de plazo y mantener en el intertanto vigente el estatuto actual del error judicial, que, como lo dijimos en la lámina anterior, está establecido en el artículo 19, número 7, letra I. Dicho lo anterior, entonces va a seguir con las siguientes observaciones el ministro Leopoldo Llanos, por lo cual dejo yo de compartir y sigue compartiendo él. Ya entonces va a hacerlo una exposición sobre los temas que nos preocupan. Ministro Llanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a los convencionales que están en esta sesión de la Comisión sobre Normas Transitorias. Voy a también continuar con esta exposición compartiendo pantalla, así que si me dan un minutito. No. Ah, no sé. Vale, está preparando una presentación. Previamente quisiera hacer un alcance de carácter general. La comisión de la cual formamos parte con la ministra Vivanco, los otros ministros de la Corte Suprema,
se constituyó en el año recién pasado, en diciembre, para, como dijo la ministra de Banco, fundamentalmente aportar con insumos y hacer presente a los señores convencionales y señoras convencionales cuál es la posición que tiene la Corte Suprema respecto a algunos de los temas que nos preocupan, y sin ánimo, como ya se ha dicho reiteradamente, de intrometerse en las facultades autónomas que tiene la Convención, sino que fundamentalmente con un afán colaborativo. Por otro lado, es importante destacar también que nuestra comisión, que actúa, como digo, por un mandato del Pleno de la Corte Suprema, ha seguido básicamente y fundamentalmente las propias directrices que la Corte Suprema ha aprobado en distintos acuerdos que han tenido lugar especialmente a partir del año 2014, relacionados con especialmente temas vinculados con la independencia judicial y con la necesidad de crear un órgano de gobierno del Poder Judicial que libere a los jueces y a los tribunales en general de la carga que significa ejercer, aparte de la función jurisdiccional que les es propia, porque no es propia, ejercer otras funciones que más bien tienen que ver con aquel otro aspecto que mencionaba relativo al gobierno judicial, especialmente lo que significa la gestión y administración de los tribunales, también los procesos de nombramiento y promoción de jueces, y eventualmente evaluaciones de desempeño de los jueces y el ejercicio también de facultades disciplinarias. De tal modo entonces que tanto en un acuerdo que se adoptó en Chillán, en una jornada de reflexión del año 2014, como en una jornada de reflexión que tuvo lugar en diciembre del año 2021, se reiteró ese concepto que estoy señalando, y por lo tanto todos los aportes que hemos hecho están enmarcados de eso que he señalado, pero además teniendo en consideración de que en estas jornadas de reflexión, especialmente en la de diciembre del año 2021, la Corte Suprema acordó que cualquiera fuera el cambio constitucional, tenía que prevalecer el respeto a los derechos fundamentales, la primacía constitucional y darle una superior jerarquía a los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Hecha esta pequeña introducción, me voy a referir a los temas específicos que nosotros o que a mí me corresponde desarrollar. Respecto de las reglas de gobernanza y procedimiento para ejercer el cargo en la función jurisdiccional, nosotros hemos hecho algún comentario, o nos merece algún comentario, el funcionamiento del Poder Judicial en relación con la coordinación con los sistemas jurídicos indígenas. Sin embargo, esta coordinación, que hay una norma permanente, ¿verdad?, que fue aprobada, que el sistema de justicia, por decirlo ordinario, tiene que coordinarse con los sistemas jurídicos indígenas, no quedó con una norma transitoria aprobada por la Comisión de Justicia. Por lo tanto, podría concluirse que esta norma entraría inmediatamente en vigencia. Por lo tanto, a nosotros nos parece que debiera establecerse normas mínimas que regulen esta fase de transición en materia de la fuente, los procedimientos y los sistemas recursivos en materia de justicia indígena, ya que el único recurso que se contempló en las normas permanentes, con el cual nosotros estamos de acuerdo en lo fundamental, es el que, con el fin de mantener la unidad de jurisdicción, se puede interponer ante la Corte Suprema, ante una sala especializada. Sin embargo, no se contempla, ¿no es cierto?, al no estar reglamentados los procedimientos, cuáles son los recursos que se van a poder ejercer ante otros órganos jurisdiccionales en la etapa de sustanciación o tramitación de los procedimientos que van a ser de competencia de los tribunales indígenas. Respecto de la de la disposición transitoria, aquí voy a pasar a otro tema. Hay una disposición transitoria que se refiere también, y también vinculada con la unidad de jurisdicción, que se refiere a la jurisdicción penal militar, que es la disposición transitoria número 11. Esta norma señala que los tribunales militares penales podrán ejercer la jurisdicción únicamente en estado de asamblea respecto de cualquier operación
que se despliegue fuera del territorio de la República, agregando que su competencia se limitará a delitos propios de la función militar y respecto del personal militar en servicio activo y sin poder juzgar a civiles. Esta norma o esta disposición, la verdad que pensamos que se contrapone con la naturaleza provisoria que han de tener las reglas transitorias y también puede producir algunos problemas interpretativos a futuro con otros preceptos constitucionales, sin perjuicio de que debe tenerse presente además de que la justicia militar que está actualmente en funcionamiento y que depende jerárquicamente de la Corte Suprema y de las Cortes, de la Corte Suprema, bien digo, conoce infinidad de procesos sin que exista una disposición transitoria que regule esa situación. Entre esos procesos, como ejemplo, los numerosos procesos que lleva la ministra Romy Rutherford vinculados con algunos delitos que se imputan a miembros del ejército. De tal modo entonces que esto hace necesario que existan normas transitorias también sobre esa materia, sobre esa etapa de transición, sin perjuicio, como dije anteriormente, de que esta disposición transitoria más bien tendría el carácter de permanente. Y que se considere también de que en la reglamentación actual, el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales contempla, que no tengo duda que también va a ser modificado, pero contempla actualmente que la justicia militar en tiempos de paz está formando parte de los tribunales que forman parte del Poder Judicial y está sujeta a la superintendencia de la Corte Suprema. También es necesario señalar de que el artículo 5 del Código de Justicia Militar actual, que se refiere en general a las causas sobre delitos militares y establece las competencias en materia de justicia militar, establece una competencia amplia, ¿no es cierto? Y evidentemente que va a requerir también algunas modificaciones importantes, si es que se mantiene la justicia militar así como está concebida actualmente. Sobre las reglas siempre de gobernanza y de procedimiento, ejercicio del cargo dentro del sistema de justicia, es importante referirse a la disposición transitoria número 15 y número 16, que son dos disposiciones transitorias y que se refieren a la continuidad nacional del Sistema Nacional de Justicia. La transitoria número 5 señala que mientras no se dicten las disposiciones que se dé cumplimiento a lo prescrito en la Constitución, seguirán rigiendo las leyes o reglamentos actualmente en vigor, salvo derogación expresa. Esta norma nos parece que es fundamental para la continuidad del servicio judicial, ya que se refiere a las normas orgánicas, procedimentales y de fondo aplicables. Por lo tanto, no nos merece mayores observaciones. En cuanto a la transitoria número 16, que regula en forma ya más específica lo que se denomina la ultraactividad de las normas orgánicas y procesales atingentes al sistema de justicia, esta norma también nos parece adecuada en cuanto permite cumplir dos propósitos importantes. En primer lugar, da continuidad a las reglas orgánicas y procesales que permiten el funcionamiento y desarrollo de las actuaciones de los tribunales mientras se van dictando las leyes respectivas. Esta validez es amplia y no solo se aplica a las reglas legales, sino que también a las reglas reglamentarias dictadas por las propias Cortes. Me refiero a los autos acordados, instrucciones y ordenanzas que emanan de los tribunales de justicia en ejercicio de sus facultades económicas. Hace pervivir las funciones, esta disposición transitoria, hace pervivir las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial, en tanto no se instale el Consejo de la Justicia que lo administre, que administre el sistema de justicia. En todo caso, el segundo inciso de la norma transitoria, que señala específicamente, mientras no se dicte la ley del Consejo de la Justicia, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema seguirán ejerciendo las funciones directivas, correccionales y económicas, y tanto el nombramiento como los requisitos de elegibilidad de jueces y juezas se sujetarán a las normas legales en vigor. Esta norma podría ser más precisa en orden a señalar que estas facultades de las Cortes terminan cuando el Consejo de la Justicia entre en funciones, lo que es distinto
a señalar como aparece en la norma transitoria cuando se dicte la ley respectiva, ya que existe una diferencia, ¿verdad?, que sabemos entre lo que es la dictación de una ley, su promulgación y posteriormente su publicación y entrada en vigencia. También esta disposición transitoria número 16 da validez a las normas orgánicas y procesales en todo aquello que no se oponga a la presente Constitución, requisito que no está incluido en la norma de ultraactividad general de la disposición transitoria número 15 que comentábamos precedentemente. Esa condición podría traer aparejada un cuestionamiento a la validez de las normas anteriores, porque podría estimarse que existe una suerte de derogación tácita y un número no menor de requerimientos de inaplicabilidad con inconstitucionalidad en los procesos no arreglados por la ley antigua, y también de inaplicabilidad general. No solamente me refiero a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Este es un tema que pensamos que debe ser visto o analizado quizás por la Comisión de Disposiciones Transitorias, y dejamos planteado el tema. En cuanto a los procesos administrativos que establecen las disposiciones transitorias número 18 y 18A. Estas disposiciones transitorias regulan la etapa intermedia de los contenciosos administrativos, en tanto no se produzca la fusión de los tribunales que actualmente ejercen esa función, que se refería a ello también la ministra Vivanco. Sin embargo, en la disposición transitoria número 18A se establece una progresividad en la instalación de los tribunales contenciosos administrativos, fijando un plazo de 2 años al legislador para la dictación de la ley respectiva, reiterándose sobre esto la inconveniencia de fijar un término acotado y taxativo al legislador, en las razones que ya señaló la ministra Vivanco. Pero en lo sustantivo, ambos artículos regulan la tramitación y competencia para el conocimiento de los contenciosos generales que no cuenten con procedimientos especiales ante los distintos tribunales administrativos que van a fusionarse y que se aplicaría en la etapa intermedia, entregando dicha competencia a los jueces con competencia civil sometidas a las reglas de un juicio sumario. Estimamos que es complejo establecer un régimen de transición en la competencia a los procedimientos contenciosos generales que son de conocimiento actualmente de la justicia ordinaria, y por otra parte, aunque se desprende de la norma, pareciera pertinente explicar que los asuntos que cuentan con contenciosos especiales seguirán radicados en los tribunales especiales existentes hasta que se produzca el proceso de fusión. Dicho lo anterior, podría sugerirse, se sugiere, una norma transitoria que establezca que durante esta etapa intermedia los asuntos sometidos a procedimientos contenciosos generales o especiales seguirán siendo conocidos por los tribunales ordinarios hasta su total tramitación, hasta su conclusión, mientras que los asuntos contenciosos especiales harán lo propio respecto de los asuntos de su competencia hasta que se produzca la fusión y regulación específica de su destino por la ley respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente que en caso de mantenerse la regulación del contencioso general propuesta por la disposición transitoria 18A, lo deseable sería que para facilitar el acceso a la acción de los administrados, que el tribunal competente para conocer de esta reclamación jurisdiccional del acto administrativo no solo sea el juzgado de letras en lo civil del domicilio de la autoridad reclamada, sino que también pueda ser el del lugar en que producirá sus efectos o produce sus efectos el acto impugnado o la omisión reclamada, y esto a elección del reclamante, a fin de facilitar el acceso a la acción por parte de los administrados. En cuanto a los funcionarios de los órganos y servicios, y específicamente respecto de la responsabilidad de jueces y juezas, a que se refiere la disposición transitoria número 19. Esta disposición transitoria número 19 aborda el tema relativo a la conclusión del actual recurso de queja.
Dado el término de las facultades directivas correccionales y económicas de los tribunales de justicia, o de los tribunales que formarán parte del sistema de justicia, el recurso de queja es un recurso que decaerá o que quedará sin efecto, que será derogado con la nueva Constitución. La norma, dejando a salvo la tramitación de los que se hubiesen presentado ante la entrada en vigencia de la Constitución, aprovecha de recordar, por un lado, lo anómalo que este medio recursivo en cuanto reviste caracteres, por un lado, de recurso que ataca decisiones jurisdiccionales, pero por otro lado tiene también un carácter disciplinario, cuestión que ha sido bastante criticada tanto en la doctrina como por los órganos gremiales de los propios magistrados. De tal modo entonces que estimamos que por un lado se salvan estas críticas al quedar esto derogado o quedar en definitiva se produce una decadencia del recurso. Pero por otro lado también la norma que establece que estos recursos deben seguir siendo tramitándose, los que están actualmente en conocimiento de los tribunales, hasta que concluya, ¿no es cierto?, su tramitación completa, nos parece que corresponde a lo que debiera hacerse en esta materia. En cuanto a la disposición transitoria número 20, esta norma indica el deber de dictar todas las leyes necesarias para establecer los nuevos cargos de juezas o jueces que establece la Constitución en un periodo de 3 años. Aquí nuevamente hacemos presente la reserva respecto de fijarle un plazo determinado al legislador, reiterando el inconveniente de esto por las razones que ya hemos señalado recientemente. Respecto del personal del sistema de justicia, la disposición transitoria número 21 señala que el personal de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución, en calidad de jurídica de contrata con más de 5 años de renovaciones consecutivas, deberá ser traspasado a personal de planta conforme a los mecanismos que establezca la ley, norma que deberá dictarse en un plazo de 2 años. Bueno, ya tenemos en primer lugar el tema del plazo, ¿cierto? Pero además estimamos de que esta norma, en un aspecto positivo, es un resguardo para quienes se desempeñan actualmente en los tribunales que conforman el sistema de justicia, lo que es coherente con los otros criterios jurisprudenciales asentados. Pero aquí tenemos que hacer presente que habiéndose en las normas permanentes aprobadas por la Convención establecido de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial va a ser un órgano que se va a incorporar al Consejo de la Justicia, y que por lo tanto sus funcionarios también van a quedar regidos por las normas que se aplican a los otros órganos componentes del sistema de justicia, como los propios tribunales, no se hace la debida referencia a esos funcionarios. De tal modo que, y como lo va a mantener, lo va a reiterar más tarde el señor director de la corporación cuando ponga, pensamos que aquí hay una cuestión que debiera ser corregida para los efectos de que también este personal, que forma parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, también sea favorecido por esta disposición transitoria relativa a los funcionarios a contrata que lleven más de 5 años en forma consecutiva y se pasen a incorporar a la planta. Respecto de la disposición transitoria número 9, que se refiere a la paridad de los órganos autónomos, nuevamente el único comentario que podemos hacer es que se fija un mandato al legislador para dictar las leyes adecuatorias bajo un determinado plazo, reiterando la inconveniencia de fijar plazos perentorios al legislador por los problemas que se puedan suscitar en la sustanciación de la ley. Sin perjuicio de señalar de que respecto al tema de paridad, no podemos menos que señalar de que dentro del Poder Judicial aproximadamente el 60% de las juezas o de los miembros de los tribunales son juezas, mujeres. En la Corte Suprema hasta hace poco teníamos 9, actualmente tenemos 7, pero es probable que nuevamente ese número aumente y poco a poco nos estamos aproximando
a esta paridad que se aspira por las normas que han sido aprobadas. Respecto de la disposición transitoria número 36, se considera que esta norma es adecuada, ya que en forma simple difiere la entrada en vigencia de las normas constitucionales, de tal manera entonces que no vamos a hacer mayores comentarios, además que es coherente con la norma transitoria número 15, en cuanto se dictan las disposiciones que den cumplimiento a lo prescrito en la nueva Carta Constitucional, rigiendo los preceptos legales y reglamentarios actualmente en vigor, salvo derogación expresa. También nos parece adecuada la norma de la disposición transitoria, que en forma simple difiere la entrada en funcionamiento de los nuevos tribunales que crea la Constitución a la época que comiencen a regir las leyes correspondientes, salvo las excepciones que fije el propio texto constitucional. En cuanto a la disposición transitoria número 4, relativa a la justicia vecinal, bueno, sobre esto nos hubiésemos querido extender por más tiempo, pero la verdad es que estamos ya en el límite. Solamente señalar de que aquí hay dos cuestiones o tres cuestiones que son importantes de señalar. Primero, la cuestión del plazo que se fija el legislador, que ya no voy a hacer mayores comentarios sobre eso, pero también hay que señalar de que si lo previsto en las disposiciones transitorias es que los juzgados de la justicia vecinal que se crean, y que reemplazarían a los juzgados de policía local, prácticamente con el mismo personal y los mismos jueces, crearía un problema complejo de su absorción, al menos durante un periodo intermedio dentro del Poder Judicial, dado la cantidad de juzgados de policía local y del personal que actualmente depende, como se sabe, de la planta municipal. En este momento, y este es el dato que tenemos hasta ahora, los jueces de policía local más los secretarios son aproximadamente 700 y tantas personas, lo que significa además un impacto remuneracional presupuestario alto para el Poder Judicial. Hay que tener presente que el promedio del sueldo de un juez de policía local es de los 3 millones de pesos líquidos y de un secretario aproximadamente 2 millones, aunque hay diferencia entre municipalidades. Eso en el aspecto remuneracional solamente. Hay que considerar también todo lo relativo a estructura, infraestructura, medios, etcétera. Entonces, esta es una cuestión que, aun cuando nos parece adecuado de que se establezca una justicia de carácter vecinal, sin embargo, hacemos esa salvedad y también mencionamos muy al pasar de que es importante señalar de que la justicia vecinal no solamente puede abocarse al conocimiento de ese tipo de conflictos, sino que también de otros más que son actualmente de competencia del juzgado de policía local y que no son propiamente conflictos vecinales, especialmente lo que significa el mayor ingreso a los juzgados de policía local, que son las infracciones a la ley del tránsito, más otras materias como la ley de protección del consumidor, la ley general de urbanismo y construcción, etcétera. Incluso tienen competencia en materia de la ley de alcohol. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que yo creo que van a tener que ser abordadas adecuadamente al discutir las normas transitorias sobre este punto. Y por último, en relación con el Consejo de la Justicia, que se refiere en la disposición transitoria número 41, aparte del tema del plazo nuevamente que se fija el legislador, hay que tener en cuenta que acá habrá que hacer un esfuerzo institucional que especialmente tendrá que abordar y será de cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a que tendrán que entregársele las herramientas legales correspondientes y presupuestarias para ello, toda vez que en primer lugar se establece un nivel de desconcentración, es decir, habrán organismos regionales que también representarán o cumplirán algunas de las funciones del Consejo de la Justicia en regiones. También tendrá que hacerse una estimación del soporte para el funcionamiento del servicio y del funcionamiento del Consejo Nacional de la Justicia, el levantamiento de la orgánica actual de la corporación para su adecuación a las nuevas funciones anteriormente referidas, proyectar las necesidades que harán posible a la Corporación Administrativa del Poder Judicial cumplir con ese cometido. Y por último, deberán incorporarse todos los datos estadísticos necesarios respecto de aquellas causas que va a conocer finalmente el sistema de justicia. Bueno, agradezco, señor coordinador, la paciencia de haberme escuchado. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Ahora Muchas gracias.
el señor director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, don Ricardo Guzmán. Agradecemos al presidente de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes, a la ministra señora Ángela Vivanco y al ministro don Leopoldo Llanos. Tengo entendido que hay una presentación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, del señor Ricardo Guzmán. Dado los tiempos que tenemos, por favor, le pido en 10 minutos poder hacernos la exposición de los temas centrales que preocupan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para pasar luego a las preguntas y a las opiniones de los integrantes de la comisión. Señor Guzmán, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir una presentación que tengo. Me voy a ceñir al tiempo que se me ha concedido como corporación administrativa. Por lo tanto, voy a hacer la presentación. Ya imagino que ya se está viendo todo lo que es esta presentación. Perfecto. Ya. Bueno, soy Ricardo Guzmán, director de la Corporación Administrativa, señor presidente, y en nombre de la institución que dirijo y de todos los funcionarios que la componen, agradezco profundamente esta invitación a esta comisión de normas transitorias, a esta sesión que versa sobre las medidas necesarias a adoptar para la adecuada implementación de las reformas que en materia de sistema de justicia ha aprobado la Convención Constitucional. Así que los agradecimientos a usted y a todos los integrantes. Para colocar en el contexto de la Corporación Administrativa, la propuesta transitoria 41 de la Unidad Temática Consejo de Justicia establece que dentro del plazo de 2 años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá dictarse la ley sobre el Consejo de Justicia. Para todos los efectos se entenderá que el Consejo de la Justicia es el continuador legal y sucesor de todos los bienes, derechos y obligaciones de, entre otras, la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y aquí aparece la Corporación Administrativa del Poder Judicial. A las comisiones han asistido representantes de asociaciones, han asistido, digamos, otros personeros, pero recién la Corporación Administrativa tiene la oportunidad de decir qué es lo que es y qué es lo que hace, para entender también cuál es el impacto que estas normas transitorias van a tener en todo lo que es el trabajo administrativo que realiza esta corporación. Señalar que la Corporación Administrativa, como cualquier corporación, está regida por un Consejo Superior que es dirigido por 5 ministros de la Corte Suprema. Existe una dirección que la detenta quien está hablando, una subdirección que se encarga de los aspectos operativos de recursos humanos, finanzas, de planificación, de control de gestión, de la infraestructura. Nosotros nos construimos los propios tribunales, de informática y de computación. No somos una unidad que estamos apareciendo ahora, somos la continuadora legal de la Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuesto. Tenemos 32 años de funcionamiento al servicio de las personas, entregando un servicio a los tribunales para que a través de los tribunales se entregue un servicio de excelencia a las personas. Somos responsables, de acuerdo al actual Código Orgánico de Tribunales, de la administración de la totalidad de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales para el funcionamiento del Poder Judicial. Nuestro trabajo es un trabajo netamente administrativo. Y tenemos oficinas repartidas en todo Chile. Tenemos oficinas en Santiago y en 17 administraciones zonales desde Arica a Punta Arenas, mediante el cual se ejerce todo este trabajo administrativo para el Poder Judicial. Sigamos poniendo en contexto, el Poder Judicial son aproximadamente 14.900 personas y la Corporación Administrativa somos 1.140 funcionarios. Representamos un poco, casi cercano al 8% del total de personas de la corporación. Si nosotros vemos cómo aparece el trabajo administrativo y la separación que existe entre lo que es lo administrativo y lo jurisdiccional, ¿ya? Debemos entender de que, como datos relevantes,
en el funcionamiento del Poder Judicial ingresan diariamente más de 400.000 documentos. Y esto los menciono, y estos datos los voy mencionando para ir viendo los impactos que esto va a generar. Se ingresan más de 400.000 documentos diarios, documentos que deben ser ingresados, clasificados y puestos en forma inmediata a disposición de la ciudadanía para su consulta. La corporación procesa más de 103.000 resoluciones diarias que ejercen los jueces, también poniéndolos inmediatamente a disposición de la ciudadanía. Solamente durante el año pasado, por canales remotos, efectuamos un total de más de 870.000 atenciones a usuarios. Y esto nos da cuenta no de la cantidad, sino de lo que hace la corporación administrativa y el impacto en sus sistemas tecnológicos. Al Poder Judicial han ingresado más de 11 millones de causas en los últimos 4 años, y el año 2021 efectuamos casi 1.700.000 audiencias remotas. Hoy día estamos realizando aproximadamente 600.000 audiencias que se realizan tanto en formato híbrido como en formato presencial. Pero esto no se hace en forma automática. Esto lo hace la corporación a través de sus distintos departamentos. Administramos nosotros, señor presidente, un presupuesto de 587.000 millones. Esto supone aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio, entre 750 y 800 millones de dólares. Administramos un total de 14.900 personas a través de su pago de remuneraciones, a través de los concursos que se realizan. Hay que tomar en cuenta que solamente en el Poder Judicial se realizan 17.000 concursos anuales se han realizado. Y las postulaciones que hemos tenido nosotros durante el año 2021 fueron de 175.000 postulaciones. Postulaciones que se realizan las entrevistas, que se realizan todo lo que tiene que ver la evaluación del conocimiento, evaluaciones de todo lo que son habilidades y destrezas. Se realizan las evaluaciones psicolaborales. En materia informática, por nombrar algunos temas, tenemos un sistema unificado de tramitación de causas que nos va a poder posibilitar todo lo que es la integración de este sistema al sistema de justicia. Tenemos una uptime de conectividad de más del 99,9%. Tenemos una oficina judicial virtual, como lo conocen los señores abogados que litigan en el Poder Judicial, que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, y desde cualquier lugar del mundo. Tenemos una infraestructura, porque nosotros construimos nuestros propios tribunales, de más de 42 proyectos en etapa de diseño y construcción, y un plan de inversiones quinquenales por más de 300.000 millones. Y esto está priorizado por polinomios, no solamente, digamos, por la opinión de una u otra persona, sino por polinomios que son aceptados tanto en organismos internacionales como en el mismo Ministerio de Obras Públicas. Tenemos modelos de eficiencia energética. Hemos mantenido la continuidad operacional del Poder Judicial durante todo este tiempo, especialmente en los tiempos de emergencia sanitaria. Y también estamos orientados a todo lo que es la sustentabilidad y el acceso de todo lo que es nuestra construcción, el acceso, los convenios de reciclaje, etc. ¿Por qué planteo esto? Porque la corporación administrativa ha tenido desde su fundación experiencia en la implementación de reformas. Y esto que estamos viendo del Consejo de Justicia lo consideramos la gran reforma que podemos enfrentar como corporación. Nosotros ya el año 2000 enfrentamos la ley 19.665, la reforma procesal penal, que fue todo un éxito. Implementamos todo lo que es la tramitación electrónica, la reforma mediante la ley 19.685 a los sistemas de justicia de familia. Se estableció todo lo que es la ley de tramitación digital y el funcionamiento de elementos como la oficina judicial virtual. Pero paralelo a eso, nos fuimos preocupando de ir interconectándonos con diversos
servicios y entidades públicas que le permitieran a la ciudadanía estar en forma concentrada y a través de un solo mecanismo acceder a diferentes tipos de servicios judiciales. La nueva Constitución es un reto para lo que es la corporación administrativa, en su parte, como dice su nombre, administrativa. La nueva Constitución contempla prácticamente 86 artículos. Las unidades judiciales que nosotros hoy día tenemos son 488 tribunales de primera instancia, 45 unidades de apoyos a tribunales, 17 cortes de apelaciones, Corte Suprema, ¿ya? Y Corporación Administrativa. En una mirada a lo que es la nueva Constitución, pasaríamos de estos 448 o más tribunales y unidades que he nombrado a un total de 915 unidades judiciales. Todas las unidades judiciales actuales, los tribunales vecinales, los tribunales especiales como los ambientales, tributarios y aduaneros, tribunales de contratación pública, y se incorporan nuevos tribunales administrativos y de cumplimiento penal. Esto significa un reto en materia de personal, que obviamente, digamos, la corporación está calibrada para atender lo que es hoy día el Poder Judicial y por lo tanto visualizamos y así entendemos, digamos, que es la visión del órgano legislador, que esto va a significar traspaso de personal, va a significar aumentos de dotación. Pero también va a significar sentarse con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, para ver todo lo que son los presupuestos necesarios, que obviamente estarán constituidos por los que hoy día están en aquellas unidades judiciales que se incorporan a lo que es este gran sistema de justicia, y reitero que tenemos nosotros como corporación experiencia en este tipo de trabajo por las reformas que se han ido realizando. Y aquí engancho con lo que planteaba recientemente el ministro Llano. La disposición transitoria número 21 establece que el personal que se desempeña en cualquiera de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, en calidad jurídica de contrata con más de 5 años de renovaciones consecutivas, deberá ser traspasado a personal de planta, conforme a los mecanismos que establezca la ley, la cual deberá dictarse en un plazo de 2 años. Aquí quiero tener una especial consideración. He leído como director atentamente la documentación que a esta Comisión de Normas Transitorias ha hecho llegar la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación. Y como director comparto plenamente mi preocupación por la exclusión de los funcionarios del Poder Judicial, de la Corporación Administrativa, de esta disposición transitoria número 21. Como esta reunión tiene por alcance discutir los alcances de estas normas transitorias, ¿ya?, me permito hacer énfasis en la alusión exclusiva del concepto de tribunales, para que ustedes, señoras y señores convencionales, adviertan, discutan y colaboren en la elaboración de una indicación que permita incluir dentro de esta disposición a los funcionarios de la corporación administrativa y a otros funcionarios que prestan servicio a los tribunales y que no están incluidos bajo el concepto de funcionarios directos de tribunales. Digo esto porque los funcionarios de la corporación hoy día, de acuerdo al Código 513 del Código Orgánico de Tribunales, se rigen por las mismas normas reglamentarias aplicables a los empleados del Poder Judicial. Y desde este punto de vista estatutario, tanto los funcionarios de tribunales como el personal de la corporación comparten un mismo régimen. Solamente quiero señalar de que los datos hablan por sí solos. La relación de funcionarios a contrata en la corporación administrativa respecto de los funcionarios de planta de la misma corporación es de 11 funcionarios de planta y 1.116 funcionarios a contrata. Y esto es lo que la corporación ha venido haciendo presente ya en más de una oportunidad. ¿Por qué razón?
porque nuestra petición en relación a la norma transitoria aludida en esta comisión, solicitamos que ella actúe, patrocine y dé lugar a esta indicación, y no excluya a los funcionarios indicados, bajo la premisa de que la implementación del nuevo sistema de justicia impondrá y requerirá del apoyo de todos los que hemos trabajado por más de 3 décadas en hacer operativa cada una de las reformas que han permitido modernizar nuestra judicatura, y que en eso la corporación sí ha demostrado tener experiencia. Por lo tanto, quiero, dado el tiempo que se me ha dado, agradecer la atención e instar nuevamente por el apoyo que esta indicación resulta relevante para la tranquilidad, para el desarrollo y para los desafíos que esta corporación espera enfrentar y llevar adelante en buena forma. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ricardo, por su exposición. Señor presidente, quedamos a su disposición para algún tipo de preguntas que los señores convencionales tienen que ser procedentes en esta oportunidad. Muy bien, entonces ofrecemos la palabra para preguntas, opiniones. Queda abierta la palabra. Convencional, Tomás Laibe. Gracias, coordinador. Muchas gracias por la presentación y también por el tiempo de venir a dar sus comentarios, observaciones a las normas que están en discusión. Yo tengo 2 preguntas en concretas. Uno sobre la jurisdicción indígena. Efectivamente no aprobamos ninguna norma transitoria, pero hubo una que se rechazó, que no sé si pudieron haberla visto y analizado, que básicamente vinculaba esta a la dictación de la ley respectiva, la ley de coordinación que está señalada en la norma permanente, y que entonces no se aplicaría esta jurisdicción indígena hasta la dictación de la ley, o lo que señalaba la norma transitoria, que podrá existir el derecho a optar por cualquiera de los 2 sistemas hasta la dictación de la ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? 2, ayer el Contralor deslizó que habían ciertas materias como la regla de paridad que no necesariamente requiere una regulación al respecto para poder implementarse. Entonces, podría ser que en el caso del Sistema Nacional de Justicia, efectivamente esto pueda ser regulado a través de la potestad de dictar instrucciones que tendría el Consejo de la Justicia. Puede ser una alternativa, al menos muchos de nosotros hemos pensado que el Consejo de la Justicia tenga alguna prioridad en su implementación, y esta podría ser una vía. No sé cuál es su opinión al respecto, o derechamente es mejor que esto sea regulado vía ley. Y la última pregunta son sobre los plazos. Efectivamente, si no se cumplen los plazos que se señalan en las normas, se puede producir este problema de la caducidad que ustedes señalan en su informe. ¿Cuál sería la alternativa al respecto? Porque este fue el debate que tuvimos ayer con la Contraloría. Necesitamos establecer ciertos plazos al legislador que permitan entonces tener una constitución en régimen en algún momento, pero evidentemente el sobreregular estos plazos puede ser contraproducente para el objetivo. Entonces, si pudieran profundizar en esa idea. Eso, muchas gracias. Muy bien. Gracias, convencional. Convencional Jaime Baza. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a los ministros y ministras que nos han acompañado hoy día. Una pregunta, no sé si la profesora Vivanco o algún otro ministro en particular, a propósito de la acción de tutela de derechos fundamentales. Porque efectivamente hay un cambio ahí, no solamente en la competencia para conocer de esta acción, sino que también en los derechos amparados por esa acción constitucional. Entonces quisiera preguntarles cómo piensan ustedes el régimen de transición desde el recurso de protección que está contemplado en el artículo 20 de la Constitución vigente a la nueva acción de tutela
de derechos fundamentales, tanto en el objeto de lo protegido como en el órgano competente. Muchas gracias. Gracias, convencional Baza. La convencional Vanessa Hoppe. Muchas gracias. Saludar a las y los ministros que están hoy día presentes. Mi pregunta más bien va a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque, bueno, creo que de su presentación todas y todos quedaron acá muy bien inducidos respecto de cuál es la función que cumple la Corporación Administrativa. Sin embargo, no sé si no lo entendí o no se pronunciaron respecto de cuáles visualizan ustedes, que serían las dificultades hoy con la infraestructura que tienen, con el nivel, digamos, la capacidad que actualmente ejercen para efectivamente realizar las labores de gobierno judicial que de momento han debido realizar, para el traspaso a este nuevo Consejo de la Justicia. Porque de acuerdo a lo escuchado, me parece que se cuenta con bastantes herramientas y que eso no obsta, sino más bien sumaría a este tránsito que habría que hacer hacia este nuevo órgano. Lo segundo es referente a la cláusula que va a regular la condición de las y los funcionarios dentro del Poder Judicial y de todos los órganos de la administración pública y los órganos del Estado. La misma precisión que hicimos en la mañana en relación con la transitoria número 23, que es una transitoria que sabemos que hay que adecuar para ampliar su cobertura y en el fondo no dejar fuera a ninguna funcionario y dar una solución de continuidad, como se ha dicho acá, y que eso también le pueda entregar algún tipo de certezas a quienes hoy se desempeñan en la corporación, por ejemplo. Y finalmente, a los ministros que quieran referirse a esto, o a la ministra Vivanco, referente efectivamente a la justicia, al pluralismo jurídico y a los tribunales, al reconocimiento de la justicia propia de los pueblos originarios. La razón de por qué la comisión en definitiva no profundizó mayormente o no pasó, digamos, no hubo consensos amplios referente a una norma que le diera mayor aplicabilidad a este precepto que se aprueba en términos generales, era porque desde los propios escaños se plantea que previo a regularlo de manera en una ley de coordinación, ¿cierto? Que es lo que se ha hecho en otros países cuando se le reconoce validez al pluralismo jurídico, previo a ello, y de acuerdo a los tratados internacionales que también ha ratificado Chile, es necesario hacer la consulta indígena. Y que por lo tanto, como este es un mecanismo que no se ha implementado antes, es absolutamente necesario tener un diálogo previo a que se puedan dictar estas leyes de coordinación, que finalmente serían las que le darían algún tipo de aplicabilidad a lo que hoy se encuentra consagrado en términos de un principio del ejercicio de la jurisdicción más que otra cosa. Y en ese sentido, claro, Tomás ya hizo una pregunta al respecto, yo también estoy, digamos, con ganas de conocer cuál es la visión que ustedes tienen de cómo les parece que sería la mejor forma de dejarlo resuelto, o si, por el contrario, que es la opinión que yo comparto con las y los constituyentes de escaños reservados de nuestra comisión, habría que primero dar ese diálogo y hacer la correspondiente consulta indígena antes de tomar determinaciones de ese tipo. Muchas gracias. Gracias, convencional Vanessa Hoppe. ¿Alguien más? Entonces, damos la palabra al señor presidente de la Corte Suprema o a quien determinen para dar sus opiniones o respuestas a estas preguntas. Adelante. Muchas gracias, la ministra, la señora Ángela Vivanco, que me hizo exposición sobre los temas que nos convocan. Tiene la palabra para dar respuesta a algunas de las interrogantes de los señores convencionales. Bueno, agradecemos en primer lugar las preguntas de los señores convencionales y vamos a tratar de resumir las respuestas. En primer lugar, en el tema de la justicia indígena, creo que es importante que nosotros tengamos presente que hay dos planos. Hay un plano que, como lo han mencionado los señores convencionales, tiene que ver con la coordinación con la justicia común y corriente, llamémosla de ese modo, la justicia ordinaria, que es un tema que tiene que ver con la vía recursiva
y también con la normativa que se va a aplicar en esa vía recursiva, porque lo único que está definido es que la unificación va a depender de la decisión de la Corte Suprema, pero hay una etapa anterior que tiene que ver con la definición de lo que podríamos llamar los grandes principios de la justicia indígena, que tiene que ver con las fuentes, cuáles fuentes se van a aplicar y cómo podrán ser conocidas, quiénes son efectivamente las autoridades que van a desarrollar la justicia indígena, porque se habla de autoridades, pero no se define específicamente qué, a quiénes se va a aplicar la justicia indígena y si esto va a significar una distribución desde el punto de vista de comunidades, regiones, zonas, y del punto de vista de las etnias, cómo va a ser esa distribución. Y un tema que es especialmente importante si esto va a ser una jurisdicción obligatoria o voluntaria, puesto que muchos de estos casos no solamente involucran a personas de una etnia determinada, sino de distintas etnias o de personas que no pertenecen específicamente a ninguna. Y de ese punto de vista, ello tiene una relación muy poderosa con la definición de las materias sobre las cuales va a resolver y tener competencia la justicia indígena. Entonces, habiendo dos planos, un plano sustantivo y un plano que es procedimental, pareciera ser que las definiciones sustantivas debieran tomarse primero para luego poder, con esa base, establecer cuáles son las coordinaciones con el sistema de justicia ordinario, y en la parte sustantiva, por supuesto que corresponderá a la consulta y, como lo decía la convencional que hizo la consulta, el diálogo con las distintas comunidades, puesto que según nosotros lo visualizamos, no hay un solo modelo, sino modelos diversos. Y de ese punto de vista es muy importante definir esto antes. Yo creo que son dos pasos, que eso tiene que ser considerado también en la parte transitoria, y que eso también, por supuesto, incluye el diálogo en cuanto a que esta sea una posición de justicia indígena que deje satisfechas, ¿no es cierto?, a las costumbres ancestrales y las tradiciones de todos aquellos que van a acceder a ese sistema de justicia. El tema de la dictación de la ley, ¿no? Como lo decíamos al principio, no hay ninguna posibilidad de establecer ningún tipo infraccional ni sanción, porque las leyes no se practican en un tiempo determinado. Normalmente el mandato constitucional llega solamente hasta la dictación de la ley. Deberá dictarse una ley que regulará estas materias. Es muy difícil desde ese punto de vista establecer plazos, y en consecuencia es más recomendable asociar la vigencia de las normas a la dictación de leyes, y que en definitiva el tema de cuánto se demoran las leyes tenga que ver más bien con los acuerdos y tenga que ver más bien con las apreciaciones que se hagan en la perspectiva política, social, etcétera, en cuanto a la importancia de que si la Constitución es aprobada, esa Constitución pueda implementarse. Nos parece que lo contrario podría dar el efecto indeseado de que los plazos no se cumplan y, como lo decíamos antes, que en definitiva opere una caducidad o que los temas queden en el olvido, como sucedió justamente con el contencioso administrativo en dos constituciones anteriores. De ese punto de vista es más importante la voluntad de legislar más que establecer normas mandatorias de legislar en la parte transitoria, sin perjuicio, por supuesto, de que se pueda hacer una estimación de los tiempos según, por cierto, las respectivas complejidades. Respecto del tema de la paridad, debemos tener presente que una cosa es la operación de la paridad y otra es los significados que tiene la paridad. Porque la paridad, por una parte, significa el reconocimiento de una plena igualdad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del género. Pero por otro lado, la existencia de criterios de paridad significa que hay una serie de restricciones eventuales a postulaciones o a designaciones de personas que no dan el criterio de la paridad, en otras palabras, que pertenecen al sexo contrario en relación con aquel que se trata de establecer en equilibrio con el otro. Y esto, por supuesto, que significa finalmente no solo un fortalecimiento de los derechos de quienes
van a encontrar una mayor igualdad en el trato, sino que también una restricción en la postulación y en la designación de aquellos que son supernumerarios a ese criterio de paridad. Esos aspectos necesariamente son legales. El aspecto de cómo implementar luego, ¿no es cierto?, en procesos eleccionarios y otros, el detalle operativo, por supuesto que puede tratarse de normas de carácter administrativo, pero el principio mismo de qué es lo que efectivamente significa paridad a los efectos que estamos hablando y cómo podría significar restricciones o limitaciones desde la perspectiva de los postulantes o personas que pueden ser designadas en un cargo, es una materia que influye o afecta a los derechos, y de ese punto de vista es una materia de ley. Por último, en lo que se refiere a los derechos fundamentales, en cuanto a derechos amparados, efectivamente la redacción del artículo 20 es una redacción limitativa, porque solamente son algunos derechos los que se han considerado ahí. Para partir, no contempla los derechos contenidos en tratados internacionales y tampoco contempla otros derechos que están sí consagrados en la Constitución, pero que no tienen una protección directa por la acción del artículo 20. Debemos hacer mención que esos derechos, sin embargo, han encontrado protección efectivamente gracias a la amplitud que se ha hecho por la vía jurisprudencial interpretativa en esta materia, y de ese punto de vista nosotros queremos destacar la voluntad que ha tenido tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema en procurar, ¿no es cierto?, que haya estándares aceptables de lo que podríamos llamar un Estado social en esta materia, aunque no exista un piso constitucional explícito. Y esto así ha resultado, por lo cual la mantención, entre tanto, de la herramienta del artículo 20 es una herramienta que sí puede, ¿no es cierto?, ampliarse a otras garantías sin necesidad de establecer un régimen transitorio, entre tanto se extienda todo lo que es la normativización de la acción de tutela. Podría, para mayor seguridad, ¿no es cierto?, y por supuesto para mayor protección ciudadana, decir que se mantiene la acción contenida en el artículo 20 y los autoacordados respectivos, pero en relación con el catálogo completo de los derechos contenidos en la nueva Constitución y aquellos que estén consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. Eso es lo que yo podría, señor presidente, comentar sobre las consultas que se nos han hecho. Sí, un pequeño alcance. Respecto al tema de la paridad, hay una cuestión que es importante indicar, de que respecto a la paridad no existe tampoco una precisión respecto de si, en el caso de los sistemas de justicia, al menos de los tribunales, esta paridad se va a determinar por estamentos, por tribunales, de tal modo entonces que sería conveniente establecer una precisión quizás en una disposición transitoria. Muchas gracias, Ángela. Señor presidente. Gracias. Señor director, la convencional Vanessa Jope quiere hacer una consulta breve. Sí, quedó pendiente una respuesta del director de la corporación. Perfecto, el director de la corporación y después la convencional Jope. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Y con respecto a la consulta realizada por la convencional Vanessa Hot, primero le agradezco las palabras de que haya quedado claro qué es lo que hace la corporación, ¿ya? Que es fundamental lo que hace la corporación para lo que es el funcionamiento del actual Poder Judicial, y creemos que mañana es fundamental para lo que es el funcionamiento del Consejo de la Justicia. Yo señalaba que nosotros manejamos hoy día un total de 587.000 millones, ¿ya? Y tenemos un porcentaje de ejecución, uno de los más altos de la nación, que es un 99,6% de ejecución. Ahora, estos presupuestos que nosotros tenemos es para administrar la actual situación de los tribunales, ¿ya? No contempla, evidentemente, la incorporación de nuevos tribunales, que en primeros cálculos, viendo la incorporación de los tribunales vecinales al Consejo de la Justicia, los tribunales especiales, ambientales, tributarios y aduaneros, contratación pública y otros, más nuevos tribunales administrativos y de cumplimiento penal, ¿ya? Nosotros estimamos aproximadamente que el Consejo de la Justicia va a tener un total
de 915 tribunales comparado con los 448 más Corte de Apelaciones y Suprema. Por lo tanto, el presupuesto habrá que solicitar los presupuestos necesarios a lo que es la dirección de presupuesto, ya sea traspaso de los organismos que hoy día tienen esos presupuestos, como pueden ser los juzgados de policía local, etcétera, para implementar estas medidas en la parte presupuestaria. En la parte de recursos humanos, hoy día la corporación, yo señalaba, somos el 8% de lo que es el Poder Judicial. Cuando se incorpore todos estos otros tribunales al sistema de justicia, estimamos que el sistema de justicia va a tener aproximadamente unas 15.000 a 15.500 personas. Por lo tanto, la cantidad de personal, nosotros creemos que se tiene que ver incrementada, y eso, de acuerdo a las leyes que se vayan aprobando en forma específica, me imagino que van a ser consideradas. En la parte presupuestaria, me imagino, digamos, que la DIPRES y el Ministerio de Hacienda entenderán, digamos, cuál es el proceso que se está viendo para hacer todo lo que es el traspaso financiero que corresponda. ¿Ya? Visualizamos un importante aumento del presupuesto a manejar, un aumento en todo lo que son las dotaciones. Y más allá de estos dos aspectos que son fundamentales, también visualizamos que los sistemas computacionales que permiten integrar el sistema de justicia deberán ser reforzados. Esto, a los que evidentemente todos ustedes manejan los títulos presupuestarios, nos va a implicar directamente como Consejo de Justicia, ¿cierto? Impacto en los subtítulos 21, recursos humanos, 22 de servicios, 29 e infraestructura. ¿Por qué? Porque los planes de infraestructura hoy día que tiene la corporación hacen frente a las necesidades que tiene el Poder Judicial. El Consejo de la Justicia, siendo más amplio de lo que es el concepto del Poder Judicial en cuanto a unidades, ¿ya? Requiere evidentemente un trato especial, como lo ha señalado la convencional, y son puntos que en la implementación de este Consejo de la Justicia tendrán que ir viéndose adecuadamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la explicación. Convencional Jope. Sí, disculpe, quisiera hacer una precisión respecto de la norma de democracia paritaria, solo para dejar cerrado el tema también de la integración paritaria. Y esto más bien a la y a los ministros de la Corte Suprema, porque el inciso segundo del artículo segundo establece una forma clara de cómo va a operar la integración paritaria. Y si bien es cierto que probablemente sea necesaria una ley que regule no solo la integración paritaria, sino que dé lugar también a lo que es el inciso tercero, cuando se señala que deberán adoptarse medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley, ahí está claro que es necesaria una ley. Pero referente a la integración paritaria, el mandato al Estado es claro. Y lo que dice la norma es que todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, es decir, todos, deberán tener una composición paritaria. Y la norma es absolutamente autoexplicativa, por cuanto dice qué se entiende por paridad. La integración paritaria en este caso está absolutamente definida, porque señala el 50% de sus integrantes al menos deberán ser mujeres. Y eso lo dejo precisado para que no se crea que la norma es ambigua o poco precisa, y que si bien, en efecto, probablemente sea una ley orgánica la que deba definir cómo opera, creo que aquí hay elementos absolutamente claros para también que la paridad no sea una cuestión que deba interpretarse, sino que se deba entender al tenor literal del precepto. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos al señor presidente de la Corte Suprema, don Juan Eduardo Fuentes, a la ministra Ángela Vivanco, al ministro Leopoldo Llanos y al director de la Corporación Administrativa Poder Judicial, don Ricardo Guzmán, sus exposiciones y la respuesta y conversación que hemos tenido posteriormente a ella. Con eso, nosotros
damos por finalizada esta actividad y nos quedamos aquí 2 minutos para dar los siguientes pasos, ¿ya? Muchas gracias, señor presidente, por habernos invitado a esta sesión, ¿cierto? Para nosotros es muy importante La comisión, reconocer cuál es el planteamiento del Poder ¿Perdón? Judicial. Agradezco, señor presidente, la invitación que nos cursara para entrar a conocer de algunas materias que a nosotros nos preocupan y que durante algunas jornadas hemos estado conversando en la Corte Suprema, y le agradezco mucho la atención que ustedes nos han dispensado a mis colegas en sus exposiciones. Así que a su disposición y muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Algunas noticias de funcionamiento. La comisión se reúne el jueves de la próxima semana, después que se hayan presentado las indicaciones y tengamos el texto comparado, ¿ya? No sabemos si es jueves en la tarde y bueno, a más tardar el viernes tendríamos que empezar ya a despachar todas las indicaciones. Eso por una parte. Estamos en la biblioteca regional, tenemos una visita guiada y tenemos después el café ahí en el patio que nos espera. Es importante conocer la realidad de esta biblioteca, en qué proyectos se inserta. Creo que es muy importante conocer, aquí no es solamente este espacio, hay a través de Chile una política que es bueno que conozcamos, ¿no? De las bibliotecas regionales, que está recién empezando, y ha empezado por esta, entre otras por esta región. Así que yo los invito a que hagamos esa visita, dura 20-25 minutos y nos vamos a tomar el café. Las personas guías han venido especialmente a esta hora para hacer esta actividad. Queremos terminar agradeciendo a Cristian Ortiz, nuestro secretario, a Daniela Barzúa, a Ailín Velázquez, que están aquí en el equipo también de secretaría, a don Carlos Huckstad, que logró solucionar el problema del primer día. ¿Qué quieres decir? A todas las asesoras y asesores que también han trabajado duro acá en el curso de estas sesiones, ¿verdad? Bien. Loreto, ¿qué quieres decir? Adelante. La pregunta. Está silenciado ese lado. ¿Sí? Sí, la pregunta es, el jueves tendríamos sesión, ¿no es cierto? Y el día martes termina el plazo para entregar las indicaciones, ¿sí? Y entonces nosotros tendríamos que, en algún momento de entre el miércoles, tener el sistematizado, me imagino, comparado para votar, ¿sí? Es como para que todos nos lleváramos como la información precisa. ¿Es posible que el jueves se corra el viernes o es seguro el jueves? Porque hay varios que se mueven, que viajan, el pasaje, entonces, no sé, solamente para precisar. Ya. Sí, pues jueves o viernes. Sí, sí, porque en el fondo, Eduardo, sí. La próxima sesión es para votar. Es ¿eso? Para votar y todas las indicaciones. Nosotros, votación y deliberación, acuérdense. Ahora, sí, sí. Nosotros esperamos que el miércoles esté el comparado. Por eso yo hice una cierta flexibilización, si puede ser el jueves de la tarde, la sesión, si es que lo tenemos muy encima el miércoles de la noche. Sí, solamente sabemos que tenemos los plazos súper mega pequeños, ¿no es cierto? Pero dada la importancia de la votación, la importancia de revisar consensudamente ese comparado, y que los secretarios tampoco es que tengan que terminarlo a las 12 de la noche,
si es que se termina el miércoles muy tarde, tal vez el viernes podríamos votar. Es muy terrible, el cronograma se dispara, se desconfigura, a lo mejor es como para que lo evalúen. Si es que el jueves es muy encima, tal vez evaluar votar el viernes y darnos al menos un día para poder revisar y votar, porque no tenemos tiempo de errores en estas votaciones y que se nos caiga algo importante. Entonces se los dejo como una inquietud, por lo menos de mi parte, a ustedes como coordinación. Ojalá que la podamos evaluar y que si tenemos un día más, no lo encuentro malo. Eso. Mira, vamos a analizarlo con Secretaría. En principio está para el jueves, ¿ya? Pero vamos a analizar con Secretaría y les avisamos lo más pronto posible. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Bueno, como lo comentamos la semana pasada, las fechas están propuestas en función de los plazos límites, ¿no? Necesitamos terminar de votar a más tardar el día sábado 28 para que el domingo se elabore el informe y el lunes pueda ser despachado para cumplir con la fecha del pleno que lo pone la mesa. Y va a depender de la magnitud de indicaciones que se reciban, cuántos días vamos a estar votando. Si son pocas las indicaciones, perfectamente lo podemos sacar en 2 días. Y como el plazo límite para despachar todas las votaciones es el sábado, podríamos pensar en viernes, sábado. Pero si son muchísimas, vamos a tener que partir sí o sí el viernes. ¿Ya? Pero en principio nos citamos el jueves a las 9:30 de la mañana y el sábado es nuestro día límite, que tenemos que estar hasta total despacho. Si terminamos antes, fantástico. Pero la Secretaría tiene comprometido máximo el día miércoles 25 a las 3 de la tarde para hacernos entrega del comparado, para que tengamos al menos toda la tarde para poder estudiarlo y revisarlo con calma, en detalle. ¿Sí? Ok. Bueno, no habiendo más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. La visita guiada. La visita, vamos a la visita guiada. ¿Dónde es acá? ¿Dónde es?